se encuentren muy bien. Hoy iniciamos otra nueva jornada de esta nueva tutoría sincrónica, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues vamos a seguirle dando alcance y cumplimiento básicamente a lo que corresponde a nuestro plan de trabajo, ¿cierto? Lo que está en la guía plasmada básicamente. Revisando la información de que la otra semana tenemos nuevamente nuestra segunda evaluación parcial, ¿cierto? Está pronosticada para la otra semana. Y en ese orden de ideas, pues hoy vamos a seguir trabajando las temáticas concernientes a lo que tiene que ver con nuestro plan de trabajo. Y en ese orden de ideas, en medio de la clase o al final de la clase, vamos a hacer una actividad referente a la información que estamos transfiriendo para poner en práctica y en evidencia, pues que se están adquiriendo algún tipo de conocimientos y de informaciones que nos sirven a nosotros para hacer una actividad pues mucho mejor en cuanto a la parte de investigación se refiere y sobre todo hablando de escrituras, ¿cierto? Y de redacciones de textos, de trabajos investigativos y de artículos científicos. Bien, en ese orden de ideas, entonces, creo que estoy proyectándoles a ustedes la información sobre géneros discursivos y la redacción científica en estos momentos. Bien, vamos a iniciar con esta información que tenemos aquí para todos. ¿Escuchan bien? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, profe. Perfecto, ok. Entonces, ya de entrada tenemos la información para revisar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos entonces nosotros de redacción científica y además de eso, los distintos géneros, ¿cierto? Discursivos que podemos nosotros implementar, utilizar para plasmar nuestra información, para plasmar nuestro conocimiento, van a existir algunas modalidades. Esas modalidades son muy parecidas en su estructura como tal, ¿cierto? Que hace referencia prácticamente a los géneros discursivos. La redacción científica, ¿cierto? Un buen investigador debe tener en cuenta que es un buen comunicador. Si nosotros no trasladamos bien la información a a nuestro público objetivo, pues básicamente el trabajo que hemos hecho se va a desperdiciar, se va a perder en ese sentido y va a ser muy difícil la publicación de un artículo o de un trabajo científico que yo haya realizado, que yo haya plasmado en ese orden de ideas, ¿cierto? Entonces la comunicación en ese sentido es muy especial, es muy necesaria. Ok, aquí ya va. Y casi que obligatoriamente hacer un buen proceso de comunicación con el público objetivo para que pueda leer, entender bien lo que nosotros queremos transmitirle, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, un buen investigador tiene que ser también un buen comunicador, no solamente investigar para él, no solamente entender en la información que quiere plasmar en un documento como tal, ¿cierto? No solamente escribir para él, la función de un investigador básicamente es dar a conocer los procesos, la información, la investigación, las conclusiones, ¿cierto? Las recomendaciones a las cuales se ha llegado para la generación de nuevo conocimiento, ¿sí? Le dan entrada, muchachos, a los que están solicitando, ¿ya no? Bien, en ese orden de ideas, entonces, si no sabemos transmitir la información, si no sabemos comunicar la información, nuestro trabajo va a ser una letra muerta prácticamente, ¿cierto? El trabajo de investigación, el artículo, la tesis, la tesina, la monografía que nosotros estemos tratando de presentar a un público objetivo como tal, va a quedar sin importancia, sin relevancia, porque además de eso no sabemos transmitir una información, ¿cierto? Debemos ser conscientes en ese sentido de que es importantísimo, necesario saber comunicar la información que nosotros estamos plasmando a través de un documento como tal.
¿sí? Eso requiere tener claridad, precisión a la hora de presentar nuestros artículos como tal. Bien, dependiendo de esta forma de nosotros también comunicar y redactar los trabajos como tal, dependiendo de eso, las personas que los pares, así se llaman, los pares que revisan nuestra información cuando queremos publicar algo, ¿cierto? En algún tipo de revistas, si no tenemos buena comunicación con ellos, llámese comunicación oral y en este orden escrita, porque lo que queremos decir lo plasmamos a través de un documento como tal, si no hay una información clara, precisa, concisa, los evaluadores o los pares van a rechazar nuestro documento o nuestro artículo, ¿cierto? Y el objetivo de nosotros en este proceso de investigación es precisamente ese, poder comunicar al público la información de nuestro proceso de investigación como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas, mirar a ver qué tipo de nuevo conocimiento nosotros generamos a través de todos estos procesos investigativos. ¿Bien? Bueno. Diferentes géneros discursivos encontramos entonces en todos estos procesos de investigación como tal y de escritura, ¿cierto? De plasmar o de comunicar nuestra información como tal. Encontramos textos familiares, sociales, religiosos, laborales, jurídicos, administrativos, políticos, periodísticos, profesionales, científicos, ¿cierto? Y científicos y académicos, que es donde nosotros vamos a hacerle el fuerte, la precisión o la presión al procedimiento como tal, porque estamos inmersos en este entorno, en este ambiente como tal, ¿cierto? Géneros digitales, culturales, literarios y académicos. Y lo que les dije, vamos a hacerle mucho énfasis a lo que tiene que ver con los géneros científicos y académicos, porque es lo que más concierne a nuestro proceso de investigación como tal. Dentro de estos géneros discursivos encontramos los artículos científicos y dentro de los artículos científicos vamos a encontrar una serie de variedades que hacen parte también de esta redacción científica como tal. Aquí vamos a encontrar entonces las investigaciones aplicadas, los artículos teóricos, las notas de investigación, las revisiones bibliográficas, los artículos metodológicos, los estudios de casos y las cartas de editor, entre otros. Cada uno de ellos tendrá un particular tiempo para trabajarlos, para detallarlos. En el día de hoy vamos a detallar lo que tiene que ver con la parte de los artículos como tal, que es en este orden de ideas, podría ser lo más fuerte de nosotros y las investigaciones como tal. Bien, en ese sentido, los textos o los artículos científicos siempre deben de tener una similitud para transferir la información como tal, deben tener un bosquejo, ¿cierto? Una estructura general, y esto es algo muy particular de los géneros discursivos. Casi todos presentan la misma infraestructura o la misma estructura, ¿cierto? En cuanto a identificación, contenido y soporte de la información. Esta estructura que estamos viendo aquí es una estructura prácticamente generalizada para la presentación de nuestros textos científicos como tal. Primeramente, nos vamos a encontrar que hay que plasmar una identificación de la información, ¿cierto? Para facilitar que los procesos prácticamente de indexación y de búsqueda de información y de consulta como tal. Dentro de estos procesos, ¿cierto? De registros como tal en las diferentes revistas como tal, vamos a encontrar que dentro de esta identificación como tal debemos incluir una información que tiene que ver con el título, ¿cierto? Con el título del artículo que yo voy a escribir. En ese orden de ideas tiene unos requisitos que ahorita, o unas características que ahorita los miraremos. Dentro de ese título también vamos a colocar el autor o los autores que están haciendo o llevando a cabo el proceso o que presentaron, ¿cierto?, la información de la investigación plasmada a través de un artículo como tal. Dentro de esta misma información de inicio, nosotros presentamos lo que es el resumen, ¿cierto?, de esa información y además de eso, los descriptores. Como les digo, ya cada una de estas informaciones serán detalladas
en las siguientes informaciones que vienen a continuación. También vamos a encontrar un contenido, ¿sí? Contenido de la información, donde va a estar el desarrollo, lo más relevante prácticamente del proceso que nosotros hicimos a lo largo de nuestro proceso de investigar, ¿cierto? Y aquí vamos a plasmar que es una introducción, vamos a hablar sobre los métodos que utilizamos en este proceso de investigación o en la investigación que utilizamos, vamos a hablar sobre los resultados que encontramos de la investigación y la discusión que va muy de la mano con los resultados de la investigación también. Al final debemos tener unos soportes de este proceso investigativo, lo que yo siempre les he dicho, tenemos que tener un soporte y hacen parte de las fuentes de información o de investigación que nosotros consultamos, ¿cierto? Para darle un soporte a nuestro proceso investigativo, tener unos antecedentes históricos, trabajos de investigadores, trabajos de personas que se dedican al proceso de investigar, que encontraron algunos resultados o que investigaron sobre la temática que nosotros venimos desarrollando y esos procesos referenciarlos como tal, ¿cierto? A través de citas y a través de las referencias bibliográficas que nosotros podemos mantener en ese orden de ideas. Voy a regresar acá. Bien. Me avisan si la información se sigue plasmando. Ya no hice un procedimiento acá. Bueno, no alcancé a escuchar bien, pero si no se ve, me avisan en todo caso. Listo, bueno, en ese sentido tenemos aquí, perdón, vamos a ver. Aquí, correcto. Bien. En ese orden de ideas, tenemos que tener presente que hay unas características muy específicas y especiales en cuanto a ese tipo de géneros discursivos se refiere, en cuanto a los artículos y a los demás géneros que hacen parte de estos procesos de presentación de información científica y académica como tal. En ese orden de ideas, nosotros debemos cumplir con estos tres principios fundamentales. ¿Cuáles son? La precisión, la claridad y la brevedad, ¿cierto? En ese tipo de precisiones nosotros debemos presentar un tipo de información que lo entienda básicamente, que lo entiendan nuestros lectores como tal. Si nosotros no somos precisos con la información, si se presentan ambigüedades con la información, lo más seguro es que cada uno de nuestros lectores entenderán a su manera lo que nosotros queremos transmitir y realmente eso no puede pasar en estos eventos científicos como tal. Bien, eso no puede suceder en estos eventos científicos como tal. Nosotros necesitamos darle precisión, claridad y que seamos muy breves en estos procesos. Hay muchas veces que hay fragmentos muy largos y que no dicen nada en realidad. Si podemos concentrar la información en fragmentos mucho más pequeños, pero que sean muy precisos, muy entendibles, muy claros, ¿sí? En ese orden de ideas, nuestro artículo, nuestra redacción científica va a ser mucho mejor. A veces presentamos unos párrafos demasiado amplios, ¿cierto? Y en esa amplitud se pierde la idea central del texto como tal. Es mejor escribir párrafos más cortos, pero que la idea central no se vaya a perder, ¿ok? Entonces, estos tres principios son fundamentales a la hora de nosotros presentar un proceso de investigación como tal. Ser muy precisos y además de eso, ser muy clarividentes o muy claros en la información que nosotros queremos transmitirle a nuestro público objetivo, a nuestros lectores como tal. El éxito de la publicación es que la lean, ¿sí? Que la citen, ¿cierto? Y para que la citen y para que la lean debemos tener una comunicación muy asertiva con estos procesos de transferencia de información a través de ¿qué? A través de la comunicación, en este caso, la vamos a hacer a través de la comunicación escrita, ¿cierto? A través de la información de cómo escribimos, presentamos nosotros el proceso de información o el proceso de transferencia de información a nuestros lectores como tal. Bien,
Objetivos de los artículos científicos. Primero que todo son comunicar nuestros resultados, así es. Si nosotros hacemos un proceso de investigación, ¿cierto? Nuestro objetivo en ese sentido sería básicamente comunicar cuáles fueron los resultados a los cuales nosotros llegamos en ese proceso de investigación que se tuvo. Si no comunicamos los resultados, básicamente quedaría como una investigación unitaria, ¿cierto? Una investigación como escondida, una investigación como oculta, y realmente cuando se crecen estos procesos de investigación, cuando nosotros somos capaces también de poner en conocimiento, de poner en contexto todo el proceso evolutivo que nosotros llevamos a cabo durante la investigación, durante el desarrollo, ¿cierto?, de un problema en una comunidad como tal. ¿Listo? Informar de manera adecuada y precisa es otro de los objetivos de los artículos científicos. Debemos informar a la gente de una manera precisa, concisa, entendible al tipo de cultura al cual nos estamos presentando nosotros, al cual estamos presentando nuestro artículo de investigación como tal. Entonces, en ese orden de ideas debemos tener mucha claridad, debemos tener mucha objetividad en estos procesos como tal. Estructurar la información de manera coherente. Esa situación de manera coherente hace énfasis a los procesos que ya vimos con anticipación, estos procesos que estamos mostrando aquí, ¿cierto? Eso es presentar una estructura adecuada. ¿Por qué? Porque en el ámbito académico y en el ámbito científico ya está la información aceptada de esta forma. Si nosotros la presentamos de otra manera, la aceptación del artículo va a quedar rechazada en ese orden de ideas. Entonces debemos presentar una estructura, ¿cierto?, que sea coherente y que además de eso sea aceptada por una comunidad tanto académica como científica, donde nosotros pretendamos presentar nuestra información como tal. Interpretar los resultados y llegar a conclusiones. Bueno, ese es otro de nuestros objetivos, porque a veces desarrollamos el proceso de investigación, ¿cierto? Toda la metodología que va inmersa en estos procesos, pero no logramos hacer el proceso de interpretar los resultados. Y la interpretación de los resultados va de la mano con la información que nosotros fuimos capaces de recolectar en el proceso de investigación a través de nuestros elementos que hacen parte de una muestra como tal o de una población. Entonces, interpretar esos resultados no es solamente recopilar la información y dejarlos plasmados allí. No, la idea es que esa información que nosotros recolectamos seamos capaces de interpretarla, ¿cierto? Ahí estamos generando una nueva información, ahí estamos generando unos nuevos conocimientos cuando interpretamos los resultados y hacemos las conclusiones de los resultados que nosotros hemos adquirido a través de los diferentes procesos, a través de los instrumentos de recolección de la información que estemos aplicando. ¿Sí? En ese mismo orden de ideas, entonces, entender las consecuencias de la falta de ética en la comunicación, ¿cierto? ¿A qué hace referencia este aspecto y que es muy importante dentro de los objetivos de los artículos científicos? La parte de los derechos de autor que yo les he venido mencionando anteriormente, ¿cierto? Nosotros no podemos plasmar información que no es de nosotros, como si fuera nuestra, porque eso estaría atentando contra los derechos de autor, contra las personas que crean conocimiento, contra las personas que generan nuevos conocimientos. Nosotros no podríamos apropiarnos de ese conocimiento como tal y plasmarlo como si fueran de nosotros. Ahí está la parte ética involucrada en estos procesos científicos. Deben ser muy objetivos, debemos ser muy reales en la información que estamos transmitiendo a nuestro público. Y esa debe ser una información que debe ser producto del trabajo que nosotros hicimos, ¿cierto? De la información que nosotros recolectamos, de los resultados a los cuales nosotros llegamos y de las conclusiones que nosotros hicimos, ¿cierto? Si no, pues estamos atentando contra estos procesos de la falta de ética y dentro del ámbito académico, laboral y científico es muy importante cumplir con este objetivo, ¿cierto? En la parte académica, si nosotros no presentamos nuestra información y estamos tomando los trabajos de nuestros compañeros para presentarlos como si lo hubiéramos hecho, estamos atentando ante esa competencia, ¿cierto?, del ser como tal.
¿sí? Donde se genera unos procesos de valores éticos, ¿cierto? Y en la parte científica también, si nosotros adquirimos o tomamos informaciones de otros editores y lo colocamos como nuestro, estamos atentando también ante los derechos de autor. Estamos robando la información que otras personas han generado, ¿cierto? A través de su conocimiento. Y en el ámbito laboral ni se diga, muchachos, ahí tenemos que ser muy éticos, ¿cierto? El ámbito laboral nos castiga muy fuerte cuando utilizamos información que no es verdadera, que no es real, que no es objetiva, ¿cierto? En ese orden de ideas quedaremos aislados de ese ambiente laboral como tal, porque nadie va a querer confiar en nosotros. Entonces, en este orden de ideas, nosotros la comunicación que vayamos a tener con nuestro público, llámese oral o comunicación escrita, la que estamos presentando a través de los diferentes escritos, ¿cierto? En este caso, de los artículos en los cuales nosotros pues nos vamos a ir formando para ser investigadores y presentar artículos como tal, que sean indexados, que sean publicados en revistas, ¿cierto? Debemos tener la mejor comunicación y esa comunicación va de la mano de la ética del trabajo que nosotros hemos realizado. Debemos ser reales con lo que estamos haciendo. Oígase bien, ya hay muchas universidades que tienen muchos programas donde detectan la cantidad o el porcentaje de información que se ha tomado de otros trabajos que anteriormente se han presentado. ¿Oyeron? En Google encontramos muchas herramientas gratuitas que nos hacen ese proceso también. Bien, entonces en este tipo de artículos hay algún tipo de artículos que son empíricos, otros artículos que son notas de investigación, revisiones bibliográficas y artículos teóricos como tal. Los artículos empíricos, vamos a mirar la definición que tenemos aquí, son contribuciones, ¿cierto?, centradas en la presentación y análisis de datos obtenidos con una metodología precisa que se replica, ¿cierto?, que constituye el tipo de artículo más frecuente en la literatura académica científica. Eso es prácticamente el que nosotros más llevamos a cabo, ¿cierto? Más relacionamos, más practicamos en ese sentido. Las notas de investigación son, como son géneros discursivos que todos tienen casi una misma presentación, una misma información, son muy similares a los estudios empíricos que nosotros hacemos, pero con una extensión menos elaborada, quiere decir un poco más cortos, los que exigen las revistas para indexar, para publicar. Algunas están entre un estándar de 10 páginas a 25 páginas hasta 30 páginas, ¿cierto? Mientras que estos artículos empíricos nosotros podemos estar manejándolos entre 3, 5, 8 y hasta 10 páginas como tal, ¿cierto? Entonces, en estas notas de investigación son muy similares a los estudios científicos, pero un poco menos elaborados en cuanto a la extensión se refiere. Se presentan los resultados de un estudio que estamos haciendo en curso. O sea, estamos llevando a cabo una investigación y de esa investigación presentamos datos parciales de momento. ¿Listo? Entonces esas son nuestras notas de investigación, partiendo de una investigación que se está realizando, que estamos llevando a cabo, que tenemos un tiempo de haberle iniciado 6 meses, un año y medio, y todavía no hemos llegado a conclusiones, todavía no hemos llegado a la información de resultados como tal, pero sí podemos transmitir información parcial. ¿Hasta dónde vamos nosotros? Esas son las notas de investigación como tal. La revisión bibliográfica parte de una información que nosotros utilizamos de informaciones prácticamente anteriores para poderlas plasmar en un documento, ¿cierto? Y hacer comparaciones, hacer similitudes entre los conceptos, entre las características, entre los beneficios, entre los métodos, entre el desarrollo de la investigación, entre las conclusiones a las cuales se llegaron, ¿cierto? Y además de eso, los resultados que se obtuvieron y las recomendaciones que se pusieron en consideración o se colocaron en consideración. Esas referencias o esas revisiones bibliográficas prácticamente tienen mucho que ver con ese tipo de investigaciones que nosotros hacemos cuando hablamos de las monografías, que es recoger información de un tema en especial, ¿cierto? Plasmarlo en nuestro documento, en la monografía,
y después de haber revisado toda esa información como tal, pues sacar unas conclusiones, hacer nuestro propio análisis, hacer nuestras propias recomendaciones, nuestras propias sugerencias para mejorar en cuanto a los procesos que anteriormente se habían estudiado. ¿Listo? Y nuestros artículos teóricos son una estructura que pues, son semejantes a las revisiones de bibliografía como tal, pero en este caso estos artículos se examinan las evidencias precedentes sobre un tema en especial para proponer a continuación una nueva teoría sobre el mismo. Entonces, generamos una información de estos artículos, de información revisada con anterioridad, pero ya tratamos entonces de nosotros hacer nuestras propias conclusiones, de generar nuestro propio conocimiento como tal. En las revisiones bibliográficas lo que hacemos es analizar la información e interpretar la información que ya está plasmada. Acá en estos artículos teóricos nosotros ya podemos, partiendo de la información revisada, podemos plasmar nuestro propio conocimiento, nuestras propias conclusiones y nuestras propias recomendaciones como tal. Bien, en ese orden de ideas, entonces, una estructura del artículo científico, miren, este autor, Peter Drucker, ¿cierto? Un escritor estadounidense nos dice que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía del fracaso. Correcto, entonces nosotros tenemos que centrar nuestra información, ¿cierto?, en estos procesos. O sea, si presentamos una información, una estructura equivocada, de una vez nos van a devolver nuestro escrito, no va a ser publicado, no va a ser mostrado a una comunidad académica, científica como tal o laboral, ¿cierto? Mientras que si nosotros por lo menos presentamos una estructura, ¿cierto?, acorde a las exigencias que tienen esos pares académicos como tal, ¿qué va a suceder? Tenemos una posibilidad, ¿cierto?, de 0 a 1 de que sea aceptado nuestro artículo como tal y de que posiblemente sea publicado en algún tipo de revistas, que es lo que nosotros queremos llegar a hacer. O sea, mostrar nuestros artículos como tal, mostrar nuestros escritos, ¿sí? Como le digo, si nosotros no llegamos a publicar la información que nosotros estamos llevando a cabo, o sea, prácticamente queda como letra muerta la información. La idea de esto es poder transmitir, ¿cierto?, todo ese trabajo que nosotros hicimos a través de un manuscrito, a través de una información escrita, a través de un género discursivo como tal, llámese cualquiera de ellos. Pero la idea es poder plasmar y transmitir esa información y que las demás personas la puedan leer como tal. Entonces, la estructura, la presentación de la estructura es fundamental para el fracaso o el éxito de un artículo como tal. ¿Listo? Dice que no garantiza el éxito, sí, pero es una de las formas iniciales para que puedan revisar nuestro manuscrito como tal. En ese orden de ideas, la estructura de un artículo científico, muchachos, puede tener esta connotación que estamos viendo aquí y además de eso debe responder prácticamente a las preguntas que están redactadas en este orden de ideas, ¿cierto? Título, ¿cuál es el título del trabajo? Debemos colocar un título. Recuerden que ese título no puede ser muy largo, ¿cierto? Ni tampoco muy corto. Debe ser adecuado a las exigencias de la comunidad científico-académica, ¿cierto? Muchas de las veces se sugiere que, dependiendo del tipo de organización donde estemos, sugieren que el título no pase de 12 palabras, de 19 palabras, de 21 palabras, ¿cierto? Todo depende de los pares que estén y de la organización que nos esté revisando a nosotros nuestro artículo como tal. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que escribir el nombre del autor o de los autores, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están presentando el trabajo como tal? ¿Quiénes son los responsables de ese artículo como tal? ¿Cierto? Porque a la hora de dar reconocimientos, ¿sí?, tenemos que saber quiénes son las personas que han estado desarrollando este tipo de informaciones o de investigaciones. Y a la hora de castigar también por derechos de autor, por falta de ética en los procedimientos, también debemos tener unos nombres especiales y específicos para nosotros castigarlos, o la comunidad científico-académica castigarlos también en ese sentido, ¿cierto? No solamente premiarlos, sino también castigarlos en el momento en que no estén desarrollando bien los procedimientos como tal. Bien.
Presentar un resumen, ¿cierto? Después del título, autor, presentamos un resumen, cuál es la síntesis o la síntesis del trabajo como tal, ¿cierto? Desde el inicio hasta el final, qué fue lo que se hizo en ese trabajo, ¿sí? Presentamos unos descriptores y responder básicamente a la pregunta que tenemos plasmada ahí, cuáles son las palabras claves para consultar el trabajo en un catálogo, ¿sí? El éxito también depende de que tengamos palabras claves anotadas en nuestros textos, ¿cierto? Si nosotros no colocamos palabras claves, dejamos todo difuso, divagando, a la hora de que sean publicados estos resultados, ¿cierto? En cualquiera de las plataformas, en Google Académico, en Google y en cualquiera de las plataformas académicas, si nosotros no tenemos descriptores claves, ¿cierto? Palabras claves aquí, va a ser muy difícil de que nos citen nuestro trabajo. Y la idea de nosotros en este proceso es que aparezcamos dentro de los más citados, ¿cierto? Dependiendo del tipo de transferencia de información y además de eso, de trabajo de utilidad y de beneficios que nosotros hemos presentado. Entonces, los descriptores son fundamentales. Esos descriptores son palabras claves que nos lleven a nosotros al catálogo donde está o las revistas donde fueron publicadas nuestro artículo como tal. ¿Listo? Entonces, hay que anotar esa parte fundamental ahí. La introducción, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a trabajar? ¿Cierto? Darle una idea básicamente al lector de qué se trata lo que nosotros estamos tratando de plasmar dentro del artículo, comunicar como tal. ¿Qué tipo de métodos estamos utilizando? ¿Cómo se estudió el problema? Entonces, detallar ese proceso desde el inicio hasta el final. ¿Con qué instrumentos recolectamos la información? Dentro de esos métodos están entonces los instrumentos también que utilizamos para la recolección de la información en ese orden de ideas. Los resultados, ¿cierto? Que se encontraron, ¿cuáles fueron los resultados que encontramos en el proceso de nuestra investigación como tal, ¿cierto? Y además de eso, responder a las preguntas que hacen parte de la discusión de este proceso de investigación como tal. ¿Qué significado o qué significa dichos hallazgos, dichos resultados como tal? O sea, encontramos unos resultados, pero entonces nosotros tenemos que buscar la forma de explicar esos hallazgos con nuestros propios argumentos, con nuestro análisis como tal, porque los resultados no los hacemos nosotros, sencillamente los resultados los encontramos. ¿A través de qué? De la aplicación de estos instrumentos. Llámese observación directa, llámese revisión de bibliografía o de literatura como tal, llámese aplicación de encuestas, ¿cierto? De acuerdo a eso, nosotros encontramos unos resultados. Esos resultados son plasmados ahí. Pero entonces, ahora nosotros en la discusión tenemos que explicar, analizar, ¿cierto? ¿Qué significan dichos hallazgos, dichos resultados como tal? ¿Cómo generar nuevos problemas, ¿cierto? Y además de eso, entonces, la última parte que tiene importancia dentro de los manuscritos, dentro de los escritos, es las referencias que tenemos aquí. ¿Cuáles fueron las fuentes que fueron citadas durante todo el texto? Si no tenemos referencias, muchachos, nuestro manuscrito, nuestro texto, nuestro artículo, nuestra investigación como tal, dentro de una comunidad académico y científico no tendría ninguna validez, ¿oyeron? Sería rechazado totalmente de entrada porque no tenemos referenciaciones y mucho más si tenemos citaciones o si tenemos informaciones conceptuales o informaciones tomadas de otros autores como tal, lo cual va a ser necesario porque tenemos durante todo el texto siempre citamos algunos conceptos para aclarar mejor la información que nosotros estamos procesando o investigando. Bien, en ese orden de ideas, pues el título, miren que el título que tiene un proyecto o un artículo como tal debe cumplir algunas de las características o todas las características estas que tenemos aquí presentadas a continuación, ¿cierto? Dentro del título, ¿qué debemos hacer? O sea, cuando vamos a presentar un título, nosotros debemos sintetizar la idea principal del trabajo de una manera, como les dije, muy sencilla, muy precisa,
¿cierto? Que sea muy entendible, que no sea muy largo el texto, que cumpla dentro de esos requisitos de estandarización, de exigencias por parte de los académicos y de los científicos para evitar ser rechazado nuestro manuscrito como tal, ¿cierto? Aquí dentro de los títulos hay que evitar, ojo con esta parte, evitar abreviaturas, o sea, no se pueden utilizar ningún tipo de abreviaturas como tal, hay que utilizar información completa, nombres completos, ¿cierto? Debe ser lo suficientemente explicativo por sí solo, ¿cierto? No quiere decir esto que nosotros, o quiere decir esto que nosotros no podemos colocar información que sea ambigua, que nos toque a nosotros buscar en otras fuentes bibliográficas qué significado tiene lo que nosotros queremos plasmar ahí, un concepto, una palabra. Profesor, Profesor. Señor. una pregunta, ¿qué significa ambigua? Ah, muy bien, muy bien. Bien, y me parece perfecto y voy a revisar a ver, no estoy viendo quién fue el que hizo la pregunta, la inquietud. Quiero revisar nuevamente el nombre, ¿quién fue? Ader, Bien, Jader, es correcto. Yo, si ustedes no preguntan, yo sigo lleno. Muy poco me gusta señalarlos y preguntarles a ustedes, muchachos, qué significa esto. Pero todas las inquietudes que ustedes tengan me parece pertinente, ¿oyeron? Sobre todo porque hay muchas palabras, muchos conceptos que posiblemente ya son de niveles un poco superiores, universitarios, por ejemplo, ¿sí? Y no son muy manejados tampoco en los niveles inferiores, ¿cierto? En bachillerato o en secundaria, como le llaman ahorita, ni en primaria. Entonces, esa situación de ambigüedad es buena conocerla porque por ese sencillo término nosotros dejamos de entender, ¿cierto? Y de tener éxito en algún tipo de proceso, en cualquier proceso que se nos esté dando. Ambiguo resulta una palabra que no es muy precisa, que es una información que es muy confusa, que es una información o un concepto o una palabra que tú estipulas un fragmento, una información que no es muy clara para ti, que de pronto tú la entiendes a tu manera y crees que los demás la van a entender también, pero resulta que se presenta esa ambigüedad donde cada quien interpreta la información y ese es un tema fundamental para la comunicación asertiva que deben tener en los manuscritos, en los artículos científicos, en los trabajos de tesis como tal, ¿cierto? Debemos tener precisión, debemos tener claridad sobre lo que queremos transmitir. Lo que nosotros tenemos para transmitir, debemos saberlo comunicar a través de una comunicación muy asertiva. Y esa comunicación muy asertiva va de la mano en que, bueno, ¿qué es lo que me quiere dar a entender este título, por ejemplo? ¿Cierto? Porque yo lo podría interpretar de una manera y ustedes lo pueden interpretar de otras. Quiere decir que la comunicación no fue la mejor. Lo que yo quise transmitir a través de la parte escrita no estuvo bien estipulada, no estuvo bien fragmentada, ¿cierto? No tuvo coherencia, no tuvo coordinación, la información, las palabras, las frases que yo intenté plasmarle a ustedes. Entonces, se vuelve muy ambiguo y en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, nosotros no podemos tener o presentar ambigüedad, sobre todo cuando estamos hablando de consecución de objetivos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, hay que incrementar las ventas para el próximo semestre, ¿qué pensarían ustedes ahí? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que sucede ahí? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo podemos cumplir con ese objetivo de incrementar las ventas? Listo. Yo les dije a ustedes, no, hay que incrementar las ventas para los próximos semestres, pero si yo los quiero evaluar a ustedes de una manera muy objetiva, ¿cierto? Yo los llamo a ustedes, bueno, Jader, ven acá, el objetivo era incrementar las ventas en un N cantidades. Y si tú me dices, bueno, yo durante el semestre incrementé las ventas en un producto durante todo el semestre, situación que para mí como jefe, ¿cierto? Es algo absurdo, ¿sí? De pronto para ti es algo valedero. ¿Por qué? Porque no fui preciso en la información, no fui conciso en la información. Tú interpretaste que se debía incrementar las ventas.
pero yo no te dije en cuántos productos debías hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahí se presenta un tipo de ambigüedades, ¿cierto? Cuando yo no transfiero la información correctamente. Entonces, yo debo ser más preciso, ser más claro en el proceso. Para el segundo semestre del año 2021, ¿cierto? Debemos incrementar nuestras ventas del producto XYZ en 50 cantidades, en 50 unidades. Ahí estoy siendo más preciso, ¿cierto? En ese orden de ideas ya la información va mejor transmitida, va mejor comunicada. Yo no puedo presentarme con una información o con un resultado, no, que incrementé las ventas en un producto. Te voy a evaluar mal. Ahí sí te puedo evaluar mal, porque no estás cumpliendo con los objetivos, no estás cumpliendo con el estándar de la información que yo te transmití correctamente, precisamente. Pero si yo le digo a ustedes, no, que hay que incrementar las ventas en el segundo semestre, puede ser en el segundo semestre del año 2022, y ustedes todavía me pueden decir, todavía falta mucho tiempo para cumplir, ¿cierto? Para evaluarme en el segundo semestre, pero ¿de qué año? ¿En cuántas cantidades? ¿Cierto? Y lo otro que debemos precisar es dónde vamos a desarrollar ese tipo de cumplimientos, en qué tipo de zonas, ¿cierto? Si es en una zona, Córdoba, Montería, Cereté, Lorica, cualquier situación de esas, la costa, Colombia, Suramérica, pero debo estipular la información correctamente. Entonces, me parece bien y pertinente la pregunta, Jairo. Igual yo sé que con esto se despejan dudas otros estudiantes, otros participantes acá también. Listo, entonces, eso es, la ambigüedad es cuando no hay claridad en los procesos. Y aquí en la parte de escritos, de la presentación de la información de artículos como tal, uno de los requisitos fundamentales es saber comunicar la información que yo quiero transmitir, ¿cierto? No entenderla para mí, sino que la entienda mi público objetivo, que no sea ambigua, ¿sí? Que uno la interpreten de una manera y que otros la interpreten de otra manera. Ahí hay ambigüedad cuando no hay claridad en la información, cuando cada quien lo interpreta a su manera y lo que yo quise transmitir no fue asertivo, no tuvo el mejor éxito, no fue la mejor comunicación que yo di a través de el manuscrito como tal, o cuando lo hago de forma oral también, se puede presentar ese tipo de ambigüedad. Entonces, debe ser lo suficientemente explícito. Jader, no sé si salimos de inquietudes con eso. Sí, profesor, me quedó muy claro. Perfecto. Y Muchas la que gracias. tengas, y cualquier otra situación, duda que tengas, con mucho gusto, cualquiera. ¿Oyeron, compañeros? Jóvenes, la idea aquí es despejar inquietudes, despejar dudas. Bien, y aquí en cuanto a esto, como vamos a revisar una información de un artículo que yo les voy a pasar a ustedes para que ustedes lo revisen, ahí ustedes van a hacer sus anotaciones, ¿cierto? ¿Qué encontraron en ese manuscrito? ¿Cumple con los requerimientos que nosotros estamos viendo, sí o no? Y entonces la evaluación que ustedes van a hacer la van a detallar ahí, ¿cierto? ¿Qué vieron en el informe? ¿Qué sugieren con el informe? Hay coherencia en el texto, hay ambigüedad en el texto, hay claridad en el texto, ¿cierto? Llena las expectativas de lo que hemos venido socializando acá, ¿cierto? Evite palabras que aumenten la extensión y puedan confundir a las personas que elaboran los índices. Óigase bien, miren, hay veces que somos redundantes en la información, somos iterativos en la información, repetimos palabras de sinónimos, ¿cierto? O repetimos palabras que son lo mismo, que son sinónimos, pero entonces para agrandar el texto como tal, lo que hacemos es un tipo de redundancia en lo mismo, y eso lo que hace es traer confusiones al texto como tal. Hay que evitar ese tipo de redundancias como tal, de repetición de las palabras en otros sinónimos, ¿cierto? Y como para darle volumen al texto, no. Seamos precisos en la información y no hagamos redundancia en ese sentido, ¿sí? Evitar las abreviaturas es fundamental, sí, sobre todo porque mucha gente no va a saber interpretar ese tipo de abreviaturas a menos que nosotros lo identifiquemos durante el texto y en una parte donde sea muy visible. Al comienzo del título no se recomienda. La extensión recomendada, miren, algunos científicos académicos recomiendan que el título no pase de 12 palabras. Algunos de 19, otros de 21, otros de 25. Entonces, en este sentido, no hay mucha, como decirle, unificación de términos. Bien, miren, debe escribirse con letra inicial, mayúscula y en el centro del texto como tal, cuando estamos hablando
de, bueno, tanto de normas ICONTEX como con normas APA también. Bien, el resumen, ¿cierto? Debe caracterizarse por precisamente hacer un resumen y en este orden de ideas debe ser coherente, debe ser legible, debe ser muy conciso, debe ser muy preciso y la recomendación es que no pase o que esté dentro de 100 y 150 palabras, aunque algunas universidades pueden recomendar que ese resumen sea un poco más amplio. ¿Vieron? Ya hay autonomía en ese sentido. Se debe dar respuesta a estas preguntas: ¿qué fue lo que se hizo durante el trabajo? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes estuvieron en ese proceso? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Con qué se evaluaron? ¿Cierto? ¿Qué tipo de instrumentos se utilizaron para hacer el procedimiento como tal? ¿Cuáles fueron los resultados? Es interesante tener ese proceso como tal. Dentro de la introducción, ¿cierto? Que es una de las primeras partes que se presentan en este artículo científico como tal, mostrar entonces el objetivo general, la relevancia del estudio, la importancia del estudio y además de eso, informar sobre los antecedentes consultados, ¿cierto? Informaciones con anterioridad vistas durante el proceso o traídas a nuestro artículo, de artículos precisamente o de investigaciones que hacen parte o que hacen parte, no, que son muy relativas o que son muy similares a lo que nosotros estamos haciendo. Bien, el método utilizado, el diseño, los participantes, los materiales y los procedimientos, tipo de estudio que se utilizó dentro de las primeras clases. Nosotros miramos los diferentes pasos que se deben utilizar para presentar un trabajo de investigación y dentro de eso estaba el diseño, ¿cierto? Y dentro de eso identificar también los participantes que hicieron parte de este proceso como tal, incluyendo básicamente la población objeto de estudio o la muestra objeto de estudio, qué tipo de materiales utilizamos, qué tipo de instrumentos utilizamos en la recolección de la información y cómo fue ese procedimiento para recopilar la información. Hay que describir el procedimiento, a dónde llegamos, qué tipo de materiales utilizamos, los participantes, el diseño metodológico para recopilar la información como tal es fundamental. Llegamos a lo que son los resultados, ¿cierto? Se exponen básicamente los hallazgos de la investigación, ¿sí? En ese orden de ideas, lo que se encontró del proceso investigativo, ¿cierto? O sea, ¿a través de qué? A través de esos instrumentos que nosotros utilizamos, a través de esa metodología que nosotros utilizamos, a través de los procesos que estamos viendo aquí plasmados, ¿cierto? ¿Qué diseño utilizamos? Y los procedimientos que utilizamos para recopilar esa información y esos resultados que encontramos a través de los diferentes métodos o instrumentos utilizados para recopilar nuestra información como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas nosotros podemos plasmar la información de esos resultados, no los resultados nuestros, son los resultados de la investigación, ¿cierto? Y esos resultados de la investigación son los resultados que nosotros obtenemos a través de la recolección de la información, llámese observación directa o llámese recolección de información bibliográfica o llámese recolección de información a través de los instrumentos de recolección de información, entrevistas, cuestionarios, todo eso, pero no es los resultados míos, son los resultados del proceso, lo que yo encontré como tal. La discusión y conclusiones, que son la parte final de los textos como tal, ¿cierto? Es el cierre prácticamente de la presentación de nuestro manuscrito o de nuestro artículo, ¿cierto? Donde básicamente el autor, las personas que están llevando a cabo el proceso de investigación, presentan una lectura particular de los hechos como tal, ¿cierto? Todo lo que fue expuesto durante la investigación. Las discusiones sirven además de eso para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos, o sea, lo que yo pienso, lo que encontramos en la búsqueda de información como tal. Y bueno, eso es lo que nosotros encontramos dentro de estos procesos de discusiones y conclusiones como tal, ¿sí? Vamos aquí, un momentico, ya que estamos acá, vamos a revisar la información de la lista.
para que queden aquí registrados. Y les voy a mostrar enseguida lo que vamos a hacer. Obviamente que ya que va a quedar para realizar durante el día de hoy, ¿cierto? Durante el día de hoy. Voy llamando lista que quedan 6 minutos, ¿oyeron? Arrieta Guevara. Paula Andrea. Perfecto. Cristo Rodríguez. Cristo Rodríguez. Presente, profe. Presente. Karen Díaz. Karen. Adriana Ariza. Presente. Aguirre Castañeda Sebastián. Presente, profe. Alexander Zúñiga. Presente, profesor. Diego Fernando Anaya. Presente, profesor. Vanessa Comedo. Presente. Eliana María Benedetti. Eliana. María Belén Borges. Presente. Ok. Presente, profe. Luis José Cabrales. Luis José. Sofía. Ok. Sofía Chávez Contreras. Presente, profe. Daniel David Córdoba. Presente, profe. Daniel David Córdoba. Bien. Presente. Daniel Eduardo Burgos. Presente, profesor. Justin Díaz. Justin. María Paula Díaz. Okay. José Gabriel Díaz. Erika Estrella Guerra. Presente, profe. Abraham Elías Ganen. Abraham. Presente, profe. Aura Cristina García Barrios. Presente. Merleidis Garrido. Presente, profe. Marleidis. Marleidis. Wendy Giraldo Mendoza. María Camila Gómez. Profe, buen día. Presente, profe. Ok, las dos ya las vi. Rodrigo Gómez. Rodrigo. Gustavo Revuelta Ferrari. Alejandra Hernández. Presente, profe. Juan Manuel Hernández. Presente. Ludaishi Herrera. Ludaishi Herrera. Cristo Hoyos. Presente. Kevin José Hoyos. Kevin. Presente. Luis Fernanda Hoyos. Luisa Fernanda Hoyos. Ludaishi, ok. Profe. Sí, Presente. ok. Jader Paternina. Presente, profe. Juan Carlos Meléndez. Sí. Javier Andrés León. Javier Presente. Jesús David Licona. Presente, profe. Jesús David Licona. Santiago López. Kevin López. Presente, Santiago López. Ok, Kevin López. María Alejandra Lozano. Acá, profe. Ok. Presente. Profe. Marianela Profe, Tamayo. Profe, presente. Me dijo mi nombre mal. Presente, profe. Sí, señor. Kevin López, aquí estoy, profe. Meléndez. Ok, Kevin López, aquí estoy, profe. ok. Kevin Martínez. Daniela Martínez. Presente. Presente, profe. Daniela Evelyn. Martínez. Evelyn Mena. Presente, profe. Mateo Méndez. Jamie Méndez. El profe Mateo Méndez. Ok. Andri Presente. Mercado.
Brian Mesa, Presente, profe. Alinson Montalvo, Manuel Morales, Profe Andrés Mercado, presente. ok, Manuel también, Nacora Antonio Barrios, perdón, Presente. Nacora, Natalia Navarro, sí, Natalia Navarro, Génesis Núñez, Vanessa Osorio, Profe presente. Daniela Osorio, Natalia Navarro. ok, Iván Camilo Peñata, Presente. Gabriela Pérez, Dayana Pérez, Presente. ok, Juan Francisco Pinto, Presente, profe Juan Francisco Pinto. Emily Ramos, Presente, profesor. Gilma Ramos, Presente, profe. Camilo Rendón, Presente. Sofía Reyes, Ricardo, Javier Antonio Rodríguez, Presente. Juliet Romero, Presente, profesor. Isabela Ruiz, Presente. Vanessa Salcedo, Valenina Uranzo, Presente, profe. ok, Valenina también, Salcedo. ok, Ángela María Vélez, Presente, profe. Mauren Zuluaga. Presente. Jóvenes, en la plataforma les voy a mandar la actividad que vamos a desarrollar hoy. Como es una actividad larguita, entonces se la voy a dejar disponible hasta el día sábado, ¿oyeron? Dejársela habilitada ahí. ¿Listo? Profe, Señor. yo soy José Profe. Gabriel Díaz, no sé si me escuchó cuando le dije presente. Yo vi cuando habilitaron el micrófono. ¿Ok? Profe María Paula. Elena también. Profe Fernanda Hoyos. Sí, ok. Luis Fernando Hoyos. Que se demoró en habilitar el micrófono. Ricardo, sí, ok. Bueno, muchachos. Profe María Paula. Perfecto. Revisen la plataforma más luego, que ahí van a quedar establecido el taller, oyeron, para que hagamos en grupos, en los mismos grupos de trabajo. ¿Listo? Feliz día para todos y éxitos en los parciales que vienen hoy. Cambiar los grupos. Sí, pueden cambiar los grupos, ustedes deciden. Yo solamente les doy el espacio para que lo hagan en grupos máximo de 5 y ya cada uno debe anotar bien el nombre de los estudiantes para que no quede ninguno por fuera, ¿ok? Ok. Bueno.